Hemos invitado al ingeniero Germán Puycan Sarpán. Él es el gerente de Puycan Sarpán Inmobiliaria, una empresa que opera ya por 13 años aquí en la región Lambayeque, y lo hemos invitado porque consideramos que hay temas importantísimos que la comunidad, respecto a sus edificaciones o construcciones, deben conocer. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido al programa Chiclayo Informa. Bienvenido, un agradecimiento por esta oportunidad, podernos brindar y poder hablar de esos temas que son bastante importantes y que son de interés y que tiene que tenerlo en cuenta en realidad la población en general, ¿no? No se trata, ingeniero, solamente de decir voy a construir mi vivienda y de repente algún curioso o alguien que tiene ligero conocimiento de lo que significa construcción civil se pone él mismo a hacer su vivienda, ¿no? Porque esto equivaldría que en un pequeño temblor desastre habría en su casa. Mira, te comento de que mientras estabas retomando tu programa, hace 5 minutos acaba de haber otro movimiento en Arequipa, en el mismo lugar casi, en Carabalí, de un grado de 4,3. Pero en la madrugada de hoy día de la mañana nuevamente en Arequipa, o sea, la tierra se está temblando desde la 1 de la mañana, luego 8:40 y tanto de la mañana, ahorita hace 5 minutos, 6 minutos que acaba de ocurrir otro movimiento en el mismo Arequipa, acaba de ocurrir. Esas son unas señales en las cuales nosotros, para poder decirlo de que nosotros nos encontramos en toda la costa y pertenecemos al cinturón de fuego. Claro. Nosotros pertenecemos, del 100%, casi el 90% de los sismos que ocurren en el mundo ocurren en todo el contorno o a todo lo largo del cinturón de fuego, ¿no? De las placas de Nazca como en el Pacífico. O sea que en verdad que aquí tenemos que los peruanos de la costa básicamente, sin descuidar otras localidades, tenemos que vivir siempre previendo y sabiendo que en cualquier momento llega un terremoto. Hay más de 270 años de silencio sísmico. Y cuando hablamos de silencio sísmico no es para alertarnos o crear de repente una alarma en toda esta situación. Yo me refiero al silencio sísmico, es que desde aquellas épocas de hace más de 270 años al día de hoy no ocurre un terremoto de gran magnitud. El terremoto ocurrido en Ica en el año 2007 es un terremoto considerado, si bien es cierto, unos que los que ha traído desastres, pero no está considerado con algo que haya desprendido gran energía. Y a medida que pasan los días, estamos cada día más cercanos a que ocurra un terremoto de gran magnitud. Y cuando ocurra eso de gran magnitud, la pregunta, la interrogante es, ¿nosotros estamos preparados? ¿Nuestras viviendas están preparadas? ¿Nosotros estamos preparados en la casa? ¿Habremos ensayado en algún momento cómo evacuar? En nuestras oficinas de trabajo, en las fábricas donde la gente trabaja, en sus casas, en sus talleres, ¿ha ensayado alguna vez o ha participado alguna vez cuando las municipalidades o Defensa Civil ha convocado a un simulacro de sismo? Claro. O sea, la vivienda de repente, o el taller, o el edificio puede que tenga deficiencias, que ese es otro tema, pero nosotros también debemos estar preparados también. No se trata solamente, como decías, de la vivienda, también se trata de las personas, si es que estamos preparados para poder evacuar en su momento dado y dónde caminar, dónde ir, ¿no? Y por eso es que cuando un poquito, no saliéndonos del tema, ¿no?, sino antes de ir a lo central del tema, porque lo que estamos hablando está dentro del tema de las construcciones y de lo que hay dentro de las construcciones que somos nosotros las personas. A veces cuando hay un simulacro de sismo lo tomamos muy a la ligera, cuando deberíamos antes estar practicando en casa cómo es que vamos a tener que movilizarnos en caso de una situación de estas. E incluso hasta en las mismas escuelas hay profesores que ni participan a veces del simulacro, se quedan en el aula. Entonces ahí con ese profesor ya tenemos un futuro de ocurrir un sismo, no está preparado, podría quedarse atrapado, porque puede que el colegio esté en muy buenas condiciones, está preparado el colegio para soportar un sismo, sin embargo, el ocupante no estaba preparado para poder evacuar, y quién sabe, dentro de su desesperación por querer salir, o tomó el camino incorrecto, al lado de las ventanas, se desprendió un vidrio por ahí, o una viga de madera, quién sabe por ahí, pues puede ocurrir un accidente y se quedó atrapado ahí. Claro, ahora,
El otro tema, ingeniero, antes reitero de ir a lo principal para lo cual yo lo he invitado, es de que hay construcciones que aparentan mucha fortaleza, pero que hay terremotos que son tan fuertes porque es la fuerza de la naturaleza contra el ingenio, la inteligencia, ¿no?, del hombre, y en verdad se destruyen. Por supuesto. ¿No? Mira, muchos de repente pensarán que si en el Perú no hay normas. En el Perú hay normas y nuestras normas están bien hechas. Cuentan con todas las competencias y todas las investigaciones realizadas en las universidades, en simulaciones sísmicas que se han hecho en las plataformas, tanto en UNI, en Católica, que cuentan con toda la tecnología, pues se han hecho y se han podido desarrollar todas las fórmulas necesarias y todos los criterios, sobre todo para que un diseñador estructural pueda tenerlo en cuenta, como es la norma, la E030, la norma sismorresistente, para el análisis sísmico. Las normas están muy bien. Lo que no estamos bien somos nosotros, que no respetamos las normas. Por un propósito, por varios, pero uno de ellos es el más principal. La gente dice, ¿por qué voy a contratar a un ingeniero? Me sale muy caro. Mejor contrato al maestro que ya le construyó al frente, o el de allá, o el vecino. O preguntamos al vecino, ¿quién te construyó? Ah, fue el maestro. Entonces, no estoy hablando mal de los maestros, pero ellos tienen el conocimiento práctico, pero no tienen el conocimiento ingenieril. Claro. El conocimiento también arquitectónico. A veces construimos ambientes cerrados, sin iluminación, sin ventilación. Y sobre todo las nuevas técnicas profesionales, ¿no? Por supuesto. Y lo que en la modernidad va apareciendo. Ajá. Es como antes, por decir, y ahora seguramente en pueblos alejados todavía hay las llamadas comadronas, ¿no? Que asisten a una parturienta en la llegada de un niño. Pero lo ideal es de que lo haga, ¿no?, una obstetriz, o que lo haga en todo caso la persona profesional en este tema. No vamos a seguir persistiendo en cosas del pasado, porque cierto, en el pasado el maestro de obras, o llamaban simplemente el albañil, el compadre albañil, el que venga y que construya, pero era en ese momento. Ahora, en la ciencia que ha avanzado, hay que acudir también al profesional que tiene las nuevas técnicas que en la universidad ha aprendido y que las da a la población para que tengan una mejor infraestructura, ¿no?, y solidez en sus viviendas. Nosotros caminamos, por ejemplo, a veces por las calles y encontramos muchas estructuras, muchas viviendas que se vienen construyendo de una manera muy informal, las famosas autoconstrucciones, es decir, donde el mismo propietario se vuelve constructor. Bueno, para empezar, el propietario de repente puede estar ejerciendo algún otro oficio que no sea la construcción, o alguna profesión que no sea la construcción, pero está buscando también economía para su casa. Y en ese tratar de economizar, pues caemos en las famosas autoconstrucciones. De pronto, de la noche a la mañana, nosotros mismos los propietarios estamos comprando 4 fierros para acá, 4 fierros para allá, de repente 6 fierros. Maestro, ¿dónde va a colocar? Sí, de aquí 2 columnas paramos en la fachada, luego 3 metros más colocamos otras 2 columnas más, 3 metros más 2 columnas, y así van avanzando las vigas, el techo, los muros, y armamos todo un cajón, ¿no? Y así vamos a seguir levantando. Las cimentaciones, bueno, el maestro dirá, no, suficiente de 1 metro por 1 metro, o de 1,20 m por 1,20 m, y así van construyendo y construyendo. Ingeniero, compran la arena, la piedra y todo eso, ¿no? El cemento. Claro, ingeniero, pero ¿no cree que lo que la población también siempre busca es lo más económico y no aprenden aún ese adagio que lo barato sale caro? Por supuesto, justamente de esto se trata un poco la entrevista, ¿no? Claro. A lo que estamos viendo, ¿no? Que finalmente lo barato sale caro, porque después de un sismo, estas viviendas obviamente se van a fracturar, y la mayoría de ellos se van a caer. Hoy día conversaba, por ejemplo, con un tesista. Estábamos hablando sobre el tema de vulnerabilidad sísmica, ¿no? Y le preguntaba, ¿y cómo va el tema ya en Pátapo que estás haciendo, que es un distrito, ¿no? Me dice, ingeniero, de una muestra nada más que he cogido, de una muestra de aproximadamente 35 o 40 viviendas, de una muestra nada más, la vulnerabilidad sísmica en todas esas viviendas salen de medio para alto. Estamos hablando de un 75-80% que en un posible sismo de mayor magnitud, pues se desplomarían en su totalidad. Y dentro de ello está involucrado, por ejemplo, un banco.
Ya. Un banco que acumula gente, que hay aglomeración de gente. Está también una entidad que atiende, privada, pero que atiende a un sinnúmero de gente, ¿no? Y así va ocupando todo eso. Claro. Se han construido de esa manera. Si hablamos de Chiclayo y recorremos a los alrededores, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, la gente que construía a los alrededores botaba sus desmontes. También caminaba con mi padre, porque mi padre ha sido maestro de obra, y veía carteles que decían, pues, se recibe desmonte o se compra desmonte. Y con desmonte rellenaban su terreno. Hoy en día que he pasado, pues, hay urbanizaciones, ya hay viviendas, después de tiempo, he pasado, he recorrido porque estoy construyendo. Entonces la gente cimenta a veces sobre desmontes, sobre rellenos, no controlados de ingeniería. Claro. O sea, tú puedes, está permitido el relleno, pero el relleno se hace con afirmado controlado de ingeniería. Cada cierta parte se va compactando y se va midiendo la compactación. Allí hablamos, pues, ¿no?, de lo que son las técnicas de la modernidad de la construcción. Claro, mire, acompáñenos a mirar, a visualizar en la pantalla del televisor dos cosas que a mí me han preocupado sobre lo que es la estructura de las construcciones. Se nos ayuda nuestro director de cámara. Por ejemplo, eso es en México. Sí, ese edificio está caído de lado, ¿no?, en la fotografía más grande, pero yo estoy viendo que al lado izquierdo superior hay otro edificio que está en pie, mira, y acá hay otro más como segundo ejemplo, también México, mire, claro, este edificio caído, y al lado izquierdo superior también se ve otro, pero que está de pie. Ese es edificio a ver, en esquina. solamente en eso, ¿qué es lo que pasó? Este es un edificio en esquina. Los edificios en esquina son los más propensos a sufrir más esfuerzos. ¿Por qué? Porque en los otros, mientras tienes tú dos fachadas, una a cada lado, los otros dos lados están mirando a sus vecinos, ¿no? Claro. Y esos generalmente no tienen ni puertas ni ventanas, son muros completos. ¿Correcto? Entonces, la concentración de la rigidez está en esos lados, al fondo, mientras que en las fachadas tienes puertas, ventanas, está débil. Está débil. Entonces, en la esquina es lo que más se va a mover. Por lo tanto, en esas esquinas ahí tú tienes que dotar de rigidez. ¿Y con qué vas a dotar de rigidez? Con placas de concreto largas, de un buen espesor, rigidizando a través de vigas, incrementando algunos marcos necesarios para dotarle ahí de resistencia, por no decir en términos para que nos puedan entender, de resistencia ahí en esa esquina. Sin embargo, no lo hacemos, claro, y lo estamos haciendo, pues paramos columnas y columnas de 25 por 25 y con 4 o 6 fierros suficientes. Perfecto. Y después tenemos la consecuencia. Ahora, ¿y por qué debe ser casi una obligación, ¿no?, de la persona que ha determinado invertir su dinero en una construcción, o del ciudadano que compró su terrenito y quiere construir su casa? ¿Por qué es necesario una evaluación estructural? ¿Por qué hay que ceñirse a eso? Uno, porque existen normas en el Perú y hay que respetarlas. O sea, no es porque yo lo diga ni nada, no. Existen normas, así como en este país existen en Estados Unidos, en Chile y todo. Chile ha aprendido bastante a respetar sus normas. El 99,9% de las viviendas que se construyen en Chile, todas pasan por un ingeniero estructural. Todas son diseñadas por un ingeniero estructural. Aquí somos al revés. El 0,1% de las viviendas construidas pasan por un ingeniero estructural y el 99,9% pues son autoconstrucciones. Por eso es que después de un sismo los resultados tenemos lo que nos pasó en Ica, los que nos pasó en Arequipa en el año 2003, 2004, si no me equivoco, en el año 98. Después estamos lamentándonos de estas situaciones. Por eso es que resulta ser más caro lo barato. Sí, pues, lo barato resulta ser más caro. Entonces, es exigible, uno, porque existen normas, y las municipalidades también están en toda la obligación de hacer prevalecer que los vecinos saquen su licencia de construcción. Y para sacar su licencia de construcción es necesario presentar su expediente con sus planos visados por un ingeniero, obviamente hechos por él, y que pasan por la municipalidad. De ocurrir mañana pasado un sismo, todo ello, existen los documentos legales si es que el ingeniero que lo diseñó bien o mal, y nos iremos, el dueño puede irse a un procedimiento legal. Claro. Y tendrá la defensa ante un profesional que lo diseñó, no lo diseñó. Que indemnizarlo, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta pues hacer unos planos? Pues te vas a gastar 2.000, 3.000 soles. ¿Cuánto cuesta una licencia de construcción?
te cuesta 300, 400 soles, en total invertirás 3.000 soles, pero ya en tu primer proyecto. ¿Cuánto vas a invertir? Vas a invertir 80.000, ¿qué son 3.000 de entre 80.000? Ni siquiera llegas al 5%. Ahora, si quieres ir a una autoconstrucción, pues también hay las autoconstrucciones formales. Las autoconstrucciones formales es porque tuviste un expediente técnico aprobado y visado por la municipalidad y hecho por un ingeniero con tu licencia de construcción, y cuando lo vas a ejecutar le dices al ingeniero, ingeniero, yo te pago tus 2 meses, 3 meses que dura todo este casco, porque ya los acabados son otra cosa, Ya. pero el casco es lo que me interesa a mí, estos 2 meses que cuadro casco, le pago sus 3.000 mensuales, que son 6.000 más, pero usted me supervisa todos mis 80.000, mis 100.000 soles que yo voy a invertir. Claro, De ahora tal manera de garantizar. es una forma, ¿no?, de garantizar, porque de eso se Garantizar. trata. Ahora, usted me estaba conversando de ese ejemplo de que con cualquier elemento hacen, por ejemplo, un relleno para una construcción. Eso a las finales tendría unas consecuencias funestas, ¿no? Claro, por supuesto, porque tú al cimentar sobre rellenos, lo que está teniendo en ese relleno, lo que está teniendo todo un terreno bofo, es como si fuera una almohadilla, una almohada, una esponja. Entonces tú colocas todo un peso sobre esa esponja, cuando venga el sismo, simplemente el edificio enterito se puede volcar, se puede enterito, enterito, o se puede también hundir. Dependiendo, de repente abajo tenemos napa freática, acá en Chiclayo, Claro, está la muy napa freática lo superficial, tenemos, ¿no? o sea, con más razón, para que antes de construir una vivienda tenemos que hacer un estudio de Sí, pues, mecánica de suelos. aquí usted hace una excavación y encuentra agua de inmediato. Haciendo un estudio de mecánica de suelos nos va a ayudar en muchas cosas. Uno, conocer la resistencia del suelo. Dos, conocer a qué profundidad se encuentra el agua para tomar mis medidas de precaución. Tres, ver en qué tipo de estrato de suelo va a descansar mi cimentación. Cuatro, debido a ello voy a poder calcular y voy a definir qué tipo de cimentación voy a usar. Va a ser zapatas, con vigas, cimiento corrido, o de repente debido a la altura que le voy a dar y los pesos, de repente termina siendo una platea de cimentación. Otro de los puntos también vamos a conocer cuánto de sales contiene ese suelo para tomar las precauciones, y cuando esté en pleno vaciado tome las medidas necesarias de tal manera de que las sales no me dañen en un futuro. Lo que se llama el salitre, ¿no? Salitre, Que no carcoma, que no destruya. así es. Entonces, todas esas cosas, digamos, se tienen en cuenta. Por eso es que es necesario un estudio de suelos. Un estudio de suelos por una casa no te va a costar más de 500 soles, 600 soles. No te va a costar más de... Haciendo ese estudio de suelos tú ya eres precavido y sabes, al ingeniero lo entregas y sabes qué tipo de cimentación va a proyectar, lo va a hacer y qué te va a recomendar. Y ese estudio de suelos también te dan datos necesarios para que cuando tú hagas la evaluación estructural, ¿no?, previo, ¿no?, el análisis estructural, vas a calcular bien tus columnas o fierros y todo ese datos lo vas a utilizar en ese análisis estructural. Ahí te define las dimensiones de las columnas, el acero, las vigas, de tal manera de poder controlar que en un sismo el edificio se va a desplazar. Y la idea en la filosofía, en el análisis sísmico, es controlar los desplazamientos. Existen límites que están escritos en la norma, en la ley, la norma, la E030. Ya. Existen límites. Y el ingeniero civil estructural, especialista en estructuras, que conoce sobre estos temas, va a poder decirte, pues, va a poder controlar estos desplazamientos. Si se está pasando sobre el desplazamiento límite, pues tendrá que engrosar un poco más las columnas. Y así lo va controlando dentro del análisis. Una vez controlado, ya viene el diseño del fierro en las columnas, en las vigas, en el techo, en todo. Claro. Y así luego después de ese análisis, y ahora sí se dibujan los planos. Así es. Hay mucha gente que también se quiere ahorrar esa cosa, porque un ingeniero estructural te va a cobrar de repente 1.000 soles más. ¿Qué hace? Se va ante un dibujante. Quiero que me dibuje los planos. Esa es otra idea equivocada que tienen. Porque le dicen, tienes que tener planos, se van a alguien que es dibujante, que no es calculista, que no conoce sobre el estudio de suelo. Bueno, te hizo unos dibujos de todos los planos, y tú crees que con eso puede hacer al maestro. Bueno, sí, tiene planos. Y le entregan a la municipalidad, y quién sabe, en la municipalidad también hay otro error también, que dentro de la municipalidad no hay profesionales competentes para poder revisar planos. No todos lo tienen. Y a veces los dibujantes pasan y por un arte de suerte también pasan y le entregan la licencia. Pero el arte de suerte te acompaña hasta cierto punto, hasta cuando ocurre el sismo, ahí te se va la suerte.
¿Y qué tiempo demora si en una casa que habitualmente tiene su construcción en un área de 80 metros, 120, ¿no? ¿Qué tiempo demora Mira, para hacer esa evaluación estructural? no, el construir una casa no es en realidad el medir el tiempo, sino hacer previo a ello es tener el expediente técnico bien desarrollado y bien calculado, sobre todo por un ingeniero estructural. Eso ni siquiera te lleva más de 2 semanas, 3 semanas en realidad. No es mucho en realidad. Claro. Bueno, quien se demora más es la municipalidad Pero es para un, darte la licencia. pero es un trabajo profesional Un en trabajo este profesional, caso, en este obviamente. caso. No todos los ingenieros civiles somos especialistas en carreteras. Hay gente que está especializada en carreteras, hay gente que está especializada en agua, desagües, ingenieros civiles. Wow. Hay ingenieros civiles que están también especializados muchos en la gestión pública. Hay ingenieros civiles que estamos también especializados, que es mi caso, en la parte estructural. Por ejemplo, mi especialidad son las estructuras. Entonces, estamos especializados, ¿no? Como dice el zapatero sus zapatos, ¿no? Ingeniero, una consulta no por alarmar, como usted muy bien lo ha dicho, porque este programa además no tiene corte alarmista, sino de informar y de tomar precauciones y medidas. No voy a señalar cuál, pero Chiclayo últimamente tiene algunas edificaciones de 8, de 10, de 12 pisos. Y la napa freática, en verdad está acá, superficial nada más, significa que han tenido que hacer un trabajo muy exigente, muy riguroso Claro. para hacer, porque son construcciones enormes, ¿ah? Sí, No hay que son hacer solamente pequeñas. en esos casos hay que hacer una mejora de los suelos. Hay muchos especialistas que hacen algunas pilas de grava con la finalidad de incrementar la capacidad portante. Como también hay que tener cuidado con el tema de lo que es las filtraciones, algunos que hacen con semisótanos, también se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Con la napa freática. Pero sí se pueden hacer de 7, 8, 9 pisos, 10 pisos. El tema es que si lo haces sobre el suelo que actualmente tienes, obviamente vas a tener problemas. Pero si tú prevés el tema de mejorar la capacidad portante y hacer unos micropilotes si es que es necesario, te puede salir muy bien. Eso lo sabe el especialista ya en estructuras. Claro, ahora una pregunta así directa porque son edificaciones públicas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en la zona del llamado centro cívico que tiene Chiclayo y que muy pocos quizá lo conocen con ese nombre, donde está el Banco de la Nación, Corte de Justicia, Ministerio Público, SUNAC, ¿no? Lo que era correos y telégrafos antes, ¿no? Las edificaciones que están al lado de la calle Elías Aguirre, son solamente de un piso o dos máximo, porque ¿qué decían en esa época? Yo le digo porque he vivido tiempos periodísticos ya en los años 80 cuando comenzaba y se hacían esas construcciones y decían que no se puede hacer más porque el agua estaba ahí arriba, la napa freática, y mire, y verdad, porque secaban y al día siguiente como si no hubieran secado toda, o sea, extraído toda esa agua. Similar, mi padre Pero me ha contado. al costadito hay ya edificaciones de 5, de 6 pisos. ¿Qué Claro. pasó? Ajá. Mire, similar mi padre me ha comentado. Entonces, si han hecho de 5, 6, 7 pisos, pues se supone que habrán hecho alguna mejora en los suelos, algunos micropilotes. Ya. Por ejemplo, está, si me recuerdo, está la fiscalía, creo que ese es Claro. Izaga, ¿no? Izaga. Izaga, está la fiscalía. Ahí, por ejemplo, tiene micropilotes. Micropilotes. Ya. Toda esa edificación está descansando no solamente sobre las zapatas, sino que debajo de las zapatas se han hecho unos micropilotes. O sea, y ahí hablábamos de la ciencia, la tecnología que avanza, claro, ¿verdad? y estamos hablando ya eso de hace creo que 20 años. Claro, así es. Hace 20 sí. años se ha hecho eso, ¿no? Ya. Y se hicieron unos micropilotes. Sin embargo, hay viviendas que no lo han hecho y no pueden tener más peso. ¿Por qué? Porque si no ocurre lo que se llama en un futuro sismo la famosa licuefacción de suelos. ¿Qué significa eso? Como te decía, pues el suelo con agua se vuelve como una almohadilla, ¿no? Como una gelatina. Es barro, pues, es barro. Uno cuando coge un platito y coloca una gelatina ya que ha estado de repente en el refrigerador y uno lo mueve, la gelatina se mueve, ¿no? Claro. Tú colocas un peso encima. Es como si la gelatina fuera el suelo ya. Coloca un peso, trae un peso cualquiera, un pedacito de madera, un pedacito de piedra, colócalo encima y muévelo. ¿No ves que como ese cubito de piedra se va hundiendo? Así es. Así va a ocurrir. Así va a ocurrir. Ya. Entonces, en un futuro sismo, en ese tipo de suelos, ocurre la famosa licuefacción de suelos. ¿Qué recomendamos la gente que conocemos? No incrementar el peso. Por eso es que nos limitamos solamente a hacer 2 pisos nada más, quién sabe, por ejemplo. No más no se puede hacer.
Es entonces la razón, ¿no?, de que esa parte de Elías Aguirre, construcción más antigua todavía, claro, sí, que data de unos 40 años más o menos. Porque no se han tenido en cuenta algunas tecnologías perfecto. con anticipación. Viene la Fiscalía, construye, se tiene en cuenta esas tecnologías y van previendo esta situación para que no ocurra la licuefacción de suelos. Hay que mejorar la calidad del suelo, no se puede, hay que hacer micropilotes, de zapatas, todo necesario para incrementar. Ya, ahora, para ir ya redondeando la entrevista, y las personas que ya tienen sus casas y que no saben cómo si han sido construidas, mal, si está bien o está mal, ¿hay alguna solución? ¿Algo? Mira, te comento que el 80% de las viviendas, más del 80% construidas de viviendas en el Perú, son por las famosas autoconstrucciones. En un posible sismo, más de estas 80% quedarían dañadas. Muchas de ellas también quedarían ya inservibles. Un ejemplo de ellos, pues, por ejemplo, tenemos Ica, el resultado después del 2007, ¿no?, del 15 de agosto. En Chiclayo no está lejos, porque nosotros estamos perteneciendo a toda esta costa, a todo. Claro, ese cinturón de fuego. Cinturón de fuego, donde se encuentra, en el lado de Latinoamérica, la placa sudamericana, y en el lado del mar se encuentra la placa de Nazca. Estamos en una zona altamente sísmica, ¿no? Y no lo tomamos a veces con seriedad. No lo tomamos con seriedad, no lo estamos tomando con seriedad. La misma casa que se tiene que diseñar en Ica, en Arequipa, es la misma casa que se tiene que diseñar bajo esa misma rigurosidad aquí en Chiclayo, en Tumbes y todo. El día 28, por ejemplo, los tumbesinos se han quedado, pues, alarmados porque ha visto un sismo. Ellos dicen, si no sabe ocurrir. No, la he pasado un sismo en Ferreñafe y se quedaron asustados también. Claro. Pertenecemos a todo esto. Entonces, estas casas que se han construido con las famosas autoconstrucciones, se tienen que hacer una evaluación estructural. Hay gente responsable que sí lo hace, se acerca a veces a un especialista y le dice, mire, quisiera que pase de vista mi vivienda, cómo está, se hace un levantamiento de las columnas que existen, los muros, se identifica cuáles son los muros que están en situaciones no buenas, o de repente puede que esté muy bien, pero no forma parte de la estructura. Entonces se identifica cuáles son los muros que van a aportar, las columnas que van a aportar, cómo se encuentra la losa, todo ello, ¿no? Y sobre ello, pues, se hace un análisis estructural con los elementos estructurales que van a aportar ante un sismo. Y si vemos que dentro de ese análisis está superando los desplazamientos, pues habría que reforzar. Ahora, en ese querer reforzar también nos encontramos con algunas estructuras dañadas. Ya algunas estructuras, unas columnas donde se ve el estribo, el fierro, o ya se ve el concreto totalmente débil. Para eso se utilizan algunos instrumentos no destructivos para comprobar la calidad del concreto, qué resistencia tiene el concreto. De repente nos dijeron que ese concreto estaba con 210 kilogramos por centímetro cuadrado, pero cuando vamos con el instrumento encontramos que de repente está con 150. Entonces, dentro del análisis estructural de esa estructura hay que colocarle que no es 210, sino que es 150. Y sobre ello ya se definen cuáles son las estructuras que existen y hay que repararlas, y también qué estructuras tenemos que adicionar para poder darle resistencia y poder controlar esos desplazamientos. Las losas, si bien es cierto, puede que esté cumpliendo bien su función, pero ya se encuentran dañadas. Algunas de ellas se demolerán para colocar unas nuevas mallas y hacer unas nuevas losas. También se verifican las instalaciones sanitarias. Puede que estén habiendo fugas, y esas fugas por años ha venido afectando a la vivienda. Todo eso se hace un análisis y con ello, pues, se hace todo un informe estructural en las cuales se identifica y se entrega al cliente las zonas a reforzar y qué métodos vamos a utilizar, ¿no? Qué interesante e importante ha sido esta tarde para conocer realmente el valor que hay que darle a la evaluación estructural, con lo cual pienso y creo de que también va a haber más seguridad en quienes habitan en una vivienda, en un edificio. Bien, siempre la empresa Puycan Sarpán Inmobiliaria está en la esquina de 7 de enero e Izaga, más o menos la ubicación. Sí, estamos en María Izaga 816, frente al Igna, donde antes funcionaba el Fondo Mi Vivienda. Pues ahí estamos para atender inquietudes y también para poder realizar algunas evaluaciones estructurales. Nosotros a diario recibimos mucha gente
por las evaluaciones estructurales, le están dando ya importancia, hay mucha gente que ya le está dando importancia. Me dicen que por el mes de mamá van a sortear unas 5 evaluaciones gratuitas. Sí, 5 evaluaciones gratuitas. Las personas que deseen participar de eso, simplemente tienen que entrar al Facebook, escribir @Puican-Sarpan y de inmediato te va a salir Puican-Sarpan Constructora Inmobiliaria, y nada más lo que haces es compartir la publicación y esperar los resultados del sorteo. Etiquetar unas 5 personas y automáticamente queda registrado. No sé, de repente más adelante podemos conversar para que de repente hacer un sorteo al aire, aparte de estas 5, para tu público que te sigue, sobre todo como un aporte tuyo, y sobre todo en estos temas que mañana más tarde, cuando tú como relator de las noticias se tenga que decir, bueno, tantos fallecieron, tantos quedaron atrapados, los colegios, ¿no? Los funcionarios, por ejemplo, deberían hacer evaluaciones estructurales de sus escuelas antes de iniciar el ciclo escolar, ¿no? Bien. Es importante. ¿Cuánto dijo que cuesta más o menos cada evaluación estructural? No pasan ni siquiera de 1.000 soles en realidad. Un estudio de suelo le sumas 400, 500 soles en total, no es ni siquiera ni 1.500. Ni siquiera ni 1.500 soles, si se trata de una persona, pues la familia es cabeza, bueno, puede que llegue a 1.000 soles, ¿no? Pero la evaluación estructural es importantísimo. De esa manera, después de tu evaluación estructural vas a saber qué es lo que tienes que reparar, reconstruir o reforzar. Y lo otro, más importante, ya ahora sí comprarás tus stickers y pegarás zona segura, zona de recorrido y por dónde va a evacuar tus hijos cuando ya tengan que salir en un sismo. Qué importante e interesante, ¿no? Lo que hemos esta tarde tomado conocimiento. Ha sido una clase, diríamos, magistral para poder conocer la importancia de la evaluación estructural, porque muchos quizá lo desconocíamos, ahora ya estamos alertados. Gracias, ingeniero Germán Puican-Sarpan, y en verdad que me gustaría también en otra oportunidad seguir hablando de estos temas que muy técnicos a veces los miramos, pero cuando hay personas que dominan la temática en una forma didáctica como la que usted ha explicado, lo aprendemos rápidamente. Sí, me gustaría de repente en otra oportunidad también explicarles sobre el uso, sobre el aplicativo IGP del Instituto Geofísico del Perú, que está libremente gratuito para que puedan conocer a cada instante los sismos que vienen ocurriendo en el Perú, las magnitudes, y para darles sobre todo esa importancia. Y quién sabe, en ese momento haremos los sorteos para tu público, totalmente gratuito, para las evaluaciones estructurales. Hay que programarlo para un día, conjuntamente con tu público, que siempre te sigue. Gracias, ingeniero. Que en casa, en la familia, su esposa, sus hermanas, los amigos de Ciudad Eten, sobre todo las mujeres que siempre nos ven, también en este domingo de mayo que tenemos Día de la Madre, lo gocen de lo mejor, es nuestro deseo, ingeniero, porque sabemos que usted como un exalcalde tiene muchísimas personas que aún lo recuerda con el cariño que usted ha dejado impregnado en el trabajo que realizó. Sí, en las zonas de las invasiones que algún momento fueron, porque ahora ya están formalizadas, estamos viendo unos proyectos de vivienda social. Si me están escuchando algunos sectores de los alrededores de Chiclayo y están con esta situación, basta con que tengan su título de propiedad y se puedan juntar 5 viviendas juntas y todo ello, nos puede visitar y hacer el tema de vivienda social hoy en día con los bonos que está dando el Estado, y puedan acceder también. En ETEN ya estamos trabajando conjuntamente con algunos vecinos. Correcto. Sobre todo para que tengan acceso a la vivienda social segura y económica. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. El ingeniero Germán Puican-Sarpan, de Puican-Sarpan Inmobiliaria.